Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, antes de comenzar, vamos a hablar un poquito del trabajo práctico del módulo número 6 que ustedes van a tener que presentar, ¿sí? Tienen que ustedes realizar un juego, una actividad o una dinámica, ¿sí? Y deben saber por qué, o deben pensar para poder explicárselo a sus compañeros, explicármelo a mí también, por qué esa actividad, por qué ese juego, por qué esa dinámica sirve para X situación, ¿sí? X patología, X trastorno, X discapacidad, ¿sí? ¿Qué fomentarían ustedes con esa actividad, con ese juego, con esa dinámica que van a realizar? ¿Sí? Quien pueda, obviamente que sería lo ideal que lo podamos presentar acá en las clases en vivo, ¿sí? Ustedes van a tener tiempo para presentar este trabajo práctico del último módulo, jueves 5 y jueves 12 de diciembre, ¿sí? La última fecha para presentar el trabajo del módulo número 6 va a ser el día 12 de diciembre. ¿Sí? Quien no puede por ahí estar en vivo, que también es entendible, quizás por el horario, por el trabajo y demás, ¿sí? Deben grabar un video, ¿sí? Y mandarlo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Con su nombre completo, ¿sí? Ténganlo en cuenta que es un requisito para poder rendir el examen final, ¿sí? Yo ahora, apenas terminé de dar clase, le voy a mandar cómo había quedado unos ejemplos de otros alumnos que ya han terminado y han realizado estas actividades, estos juegos, para que ustedes vayan teniendo también una idea. ¿Sí? Bien. Día de hoy, perdón, no fecha de hoy. Día de hoy vamos a seguir con Asperger, ¿sí? Que es un trastorno del espectro autista que se caracteriza por dificultades significativas, ¿sí? En la interacción social y también patrones de comportamientos repetitivos o restringidos, ¿sí? En realidad se considera una forma más leve de trastorno del espectro autista en comparación, digamos, con el autismo clásico. Pero en realidad comparten muchas características similares, ¿sí? Entonces, hay algunos aspectos que son claves del síndrome de Asperger. Por ejemplo, las dificultades en la interacción social, ¿sí? Suelen tener dificultades para entender las normas sociales no verbales, ¿sí? Como es el contacto visual, como son las expresiones faciales, como es el lenguaje corporal, ¿sí? Pueden tener dificultad para iniciar o mantener conversaciones, ¿sí? Pueden parecer pocos interesados en hacer relaciones sociales. Otra característica son los intereses por ahí restringidos o intensos, ¿sí? Tienen intereses muy específicos, muy profundos en ciertos temas, ¿bien? Muchas veces se enfocan en áreas como son la tecnología, la ciencia, las matemáticas o algunos otros temas especializados, ¿sí? Y ellos pueden pasarse horas, ¿sí? Mucho tiempo investigando, hablando de estos intereses que tienen particulares. ¿Bien? También las rutinas y los rituales son muy importantes para las personas con síndrome de Asperger. Todo lo que son los cambios en esas rutinas, para ellos son muy desafiantes, ¿sí? Por eso muestran comportamientos repetitivos, ¿sí? Muestran, por ejemplo, el balanceo, ¿sí? Los golpecitos,
el alinear objetos de manera muy precisa, ¿sí? También pueden o suelen tener un lenguaje desarrollado, pero por ahí tener dificultades para entender el lenguaje figurado, la ironía, el sarcasmo, ¿sí? Pueden tener problemas para regular el volumen de la voz o el tono de habla, ¿bien? Y también muchas personas con este síndrome son sensibles a estímulos sensoriales, por ejemplo, a luces brillantes, a ruidos fuertes, a olores, a texturas intensas, ¿sí? Eso les causa incomodidad, les causa distracción, ¿bien? También es importante tener en cuenta que cada persona es única y cada persona también con síndrome de Asperger es única, que cada uno puede experimentar eh, estas características de maneras diferentes, ¿sí? Bien, algunas personas con este síndrome pueden tener habilidades muy excepcionales en áreas como era el cálculo, cálculo matemático, la memorización de ciertos datos, y para otras pueden ser desafiantes. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. ¿Sí? Bien. A ver, si nosotros hablamos de lo que es, perdón, de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Se realiza a través de evaluaciones clínicas que van a evaluar la historia del desarrollo, todo lo que son las habilidades sociales, el lenguaje, el comportamiento también del individuo, de esta persona, ¿sí? Ya si hablamos por ahí, a ver, de los comportamientos que por ahí suelen llegar a tener las personas que padecen síndrome de Asperger, tienen una forma por ahí de pensar bastante rígida, bastante concreta, ¿sí? Eso le ayuda mucho en lo que son las actividades por ahí que requieren atención detallada, ¿sí? La repetición de patrones, como había dicho antes, pero por ahí tienen dificultades en tareas que requieren flexibilidad, ¿sí? O buscar alternativas a un problema, a una resolución de un problema, ¿sí? Fieles a su rutina, ¿sí? Bien, la siguen de una manera muy repetitiva, muy rígida, ¿sí? Tienen intereses por ahí eh, muy concretos y específicos, eh, y acumulan mucha información, dedican muchísimo tiempo, ¿sí? Y acuérdense que también pueden ser muy sensibles a estímulos del ambiente, ¿sí? Para ellos les resulta molesto, les resulta eh, doloroso. ¿Bien? Bien, bien. Entonces, le decía con respecto a este diagnóstico que se basaba en lo que es evaluación clínica, habilidades sociales, lenguaje, historia del desarrollo, el comportamiento, y el tratamiento suele incluir todo lo que son intervenciones educativas y también de terapia especializada para mejorar las habilidades sociales, la comunicación, la gestión del estrés o cualquier área que se le dificulte, ¿sí? Un niño con síndrome de Asperger, con el apoyo adecuado, ¿sí? Puede llevar una vida productiva, una vida satisfactoria. Bien, entonces el acompañante terapéutico para un niño con síndrome de Asperger, ¿sí? Nuestro trabajo se basa más que nada en proporcionar apoyo, proporcionar por ahí asistencia en diversas áreas para ayudar al niño a desarrollar habilidades sociales, emocionales, ¿sí? Una vida independiente. Bien, entonces es sumamente importante
establecer una relación de confianza fundamental, ¿sí? De confianza y de empatía con este niño. Bien, entonces eso implicaría, por ejemplo, comprender sus intereses, respetar sus rutinas y demostrarle y mostrarle que estamos ahí para apoyarlo. ¿Sí? Después también ayudamos al niño a desarrollar las habilidades de comunicación efectiva. Bien, por ejemplo, si el niño le cuesta el tema de la comunicación, le podemos enseñar a interpretar señales que no sean verbales, señales no verbales, ¿sí? Expresiones faciales, lenguaje corporal, ¿sí? Y que pueda expresar también sus propias emociones de manera adecuada. Bien, también podemos organizar actividades sociales, ¿sí? Estructuradas. Bien, eso le va a permitir al niño practicar habilidades sociales. Por ejemplo, el turnarse para hablar, el hacer contacto visual, ¿sí? Iniciar y poder mantener una conversación, comprender todo lo que son las reglas sociales. Bien, bienvenida Gabriela, ahí que te veo. También con respecto al apoyo en el entorno educativo, ¿sí? Nosotros podemos colaborar con los educadores para adaptar el entorno escolar, adaptar algunas actividades académicas, ¿sí? Siempre que se ajusten a las necesidades de este niño con síndrome de Asperger, ¿sí? Entonces podemos proporcionar estrategias para manejar también dentro del aula situaciones de ansiedad, ¿sí? Y fomentar siempre la participación de actividades grupales, ¿sí? Podemos enseñarle habilidades de autogestión, ¿sí? La organización de la tarea, la gestión de los tiempos, la resolución de problemas, ¿sí? Bien, podemos incluir el uso de herramientas visuales, la tecnología también, para ayudar en esta planificación, en esta ejecución, perdón, de tareas, ¿sí? Trabajar en lo que es la regulación emocional, estrategias o enseñarle estrategias para reconocer y para manejar sus emociones, ¿sí? Bien, existe una rueda de emociones, que así se llama, que si la encuentro, se las paso, que es una rueda que tiene todas las emociones y ayuda mucho para que uno pueda reconocer lo que está sintiendo en ese momento. Después teníamos las técnicas de relajación, respiración profunda, y, a ver, ayudarlo a desarrollar habilidades de afrontamiento, ¿sí? Y después, más o menos, lo que venimos charlando en todos los casos, la colaboración con la familia, ¿sí? Y el equipo tratante, ¿bien? Y debemos ir trabajando también con estos niños gradualmente en el desarrollo de habilidades de vida independiente, ¿sí? El autocuidado, en niños un poquito más grandes, hablamos de 7, 8, 9, 10 años, gestión del dinero, ¿sí? Habilidades domésticas, ¿sí? Todo eso le va a ayudar para la preparación para su vida adulta, ¿sí? Y recuerden siempre que hay que adaptar los enfoques y las estrategias según las necesidades específicas de ese niño, ¿sí? Y que vamos a trabajar siempre en colaboración con otros profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, o educadores, médicos, ¿sí? Estamos todos ahí para que haya un apoyo integral y un apoyo afectivo. Bien. Por otro lado, tenemos, se cerró la puerta, fobias, ¿sí? ¿Qué son las fobias? ¿Sí? Son temores intensos, temores persistentes hacia situaciones, objetos
o también actividades específicas que desencadenan una respuesta de ansiedad extrema. ¿Sí? Bien, esas fobias también pueden interferir con la vida diaria, con el funcionamiento emocional, con el funcionamiento social y con el funcionamiento específico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar con como acompañantes terapéuticos para ayudar, digamos, a estos niños que tienen algún tipo de fobia? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Primero que nada, debemos entender la fobia específica. Es importante que nosotros comprendamos la naturaleza exacta de la fobia de este niño. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Identificar el objeto, identificar la situación, identificar la actividad que desencadena la ansiedad y también las respuestas físicas y emocionales que experimenta ese niño cuando se enfrenta a esta fobia. ¿Sí? Bien. A ver, el miedo es algo muy común en las personas. ¿Sí? Es una reacción natural, ¿sí? Una experiencia adaptativa ante una situación, ante un objeto que implica un peligro real. ¿Sí? A ver, hay miedos que a una edad son normales. ¿Sí? Conforme el niño va creciendo, van desapareciendo esos miedos, ¿sí? Y no se necesita un tratamiento específico. Cuando el miedo se da ante una situación, ante un objeto que no supone un peligro real, ¿sí? Entonces nos encontramos, digamos, ante un miedo que ya no es adaptativo, que es lo que se denomina fobia, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene algún tipo de fobia, se desencadenan ciertos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, síntomas físicos. Comienza uno a sudar, a tener esos calores, la respiración se vuelve anormal, se aceleran los latidos del corazón, ¿sí? Puede haber temblores, escalofríos, dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza, se queda en la boca. Después tenemos síntomas, por ejemplo, psicológicos, ¿sí? Pensamientos distorsionados respecto a la situación o a este estímulo, ¿sí? Síntomas conductuales, evitación de la situación, evitación de ese estímulo, ¿sí? Y los síntomas más habituales, ¿sí? Es la respiración anormal, la sudoración, los temblores, los escalofríos, la aceleración del latido cardíaco y estos pensamientos por ahí distorsionados. ¿Sí? ¿Bien? Bien. La mayoría de las fobias también se inician en la infancia, la adolescencia o en la edad adulta temprana, ¿sí? Que pueden ser causados por una situación estresante, por un acontecimiento traumático o también pueden ser imitadas de un familiar que tiene fobia, ¿sí? Y un niño acaba haciéndola a esa fobia como suya, ¿sí? Y ahí yo pongo siempre mi ejemplo, yo le tengo fobia a los sapos, a las ranas, pero yo de chiquita no le tenía miedo a eso, ¿sí? Pero ¿quién sí tiene esa fobia en mi familia? Mi padre. ¿Bien? Entonces, cuando yo empecé a tomar un poquito de conciencia, que habré tenido 6, 7 años, yo lo recuerdo muy bien, que no sé si se los conté a ustedes, pero por las dudas vamos a decirlo de nuevo, había entrado a casa una ranita de estas chiquititas que se pegan en todos lados, y yo no me olvido más verlo a mi papá saltar como si fuese un niño, de un solo salto se subió arriba de un freezer que nosotros teníamos y empezó a gritarle a mi mamá que sacame la rana, pero como si fuese un bebé.
De ahí yo le tengo miedo a, miedo, no, fobia, porque me agarran ataques de pánico cuando lo veo muy cerca, a los sapos, las ranas, ¿sí? Bien. Les decía, hay también diferentes tipos de fobia, ¿sí? Podemos nombrar algunas, o las que más me acuerdo, vamos a ser sinceros. A ver, la fobia entonces son un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por este miedo irracional, perdón, excesivo, ¿sí? Por un objeto, por una situación, por una actividad. ¿Sí? Bien. Y tenemos, por ejemplo, las fobias específicas que se caracterizan por este miedo también intenso y desproporcionado hacia un objeto o una situación concreta. ¿Sí? Son fobias muy diversas y se clasifican según el estímulo a que uno le tiene miedo. Por ejemplo, las fobias relacionadas con animales. ¿Sí? ¿Cuáles son esas fobias relacionadas con animales? Por ejemplo, aracnofobia, ¿sí? El miedo a las arañas, sinofobia, el miedo a lo que son los perros, ¿sí? Bien. El miedo específico a los sapos se llama bufonofobia, ¿sí? Y el miedo a los anfibios en general, que serían las ranas, los sapos, los tritones, las salamandras, eso se llama batasiotofobia, ¿sí? Después hay, por ejemplo, el miedo a los insectos, etomofobia, ¿sí? El miedo a, por ejemplo, a ver, los pájaros se llama ornitofobia, ¿sí? El miedo a las serpientes se llama opitidiofobia, ¿sí? Después tenemos miedos o fobias que están relacionadas con el entorno natural, ¿sí? El miedo a volar, aerofobia, el miedo al agua, hidrofobia, el miedo a las alturas, acrofobia, el miedo a las tormentas eléctricas, astrafobia, ¿sí? Después hay fobias, como le dije antes, situacionales, ¿sí? El miedo a los espacios cerrados, a los espacios confinados, claustrofobia, ¿sí? El miedo a los lugares donde por ahí uno es difícil que se pueda escapar, ¿sí? Las multitudes, los espacios abiertos, eso se llama agarofobia, ¿sí? El miedo a la oscuridad, nictofobia, ¿sí? El miedo a hablar en público, glosofobia. ¿Bien? Y después hay fobias también relacionadas con el cuerpo y con la salud, ¿sí? El miedo a las inyecciones, el miedo a las agujas, tripanofobia, ¿sí? El miedo a la sangre, hemofobia. El miedo a contraer enfermedades, hipocondría, ¿sí? El miedo a la muerte, tanatofobia, ¿sí? Bien. Después hay fobias sociales, ¿sí? Eran estas, por ejemplo, al hablar en público, interactuar con personas desconocidas, ¿sí? Hay fobias a comer, a beber en público, a asistir a reuniones, ¿bien? ¿Sí? Y hay otras fobias un poco más complejas, como es, por ejemplo, la misofobia, que es este miedo a los gérmenes, a la suciedad, ¿sí? Heptofobia, que también es bastante rara, pero existe, es el miedo al contacto físico, ¿sí? El miedo a los payasos, coulrofobia se llama así,
¿sí? Y así podemos seguir nombrando un montón, ¿sí? Si vamos a hablar por ahí del tratamiento, ¿sí? Podemos hablar de que el tratamiento tiene varios enfoques, ¿sí? Para tratar lo que son las fobias. Uno es la terapia cognitivo-conductual, que esta les va a ayudar a identificar y a cambiar pensamientos y comportamientos negativos que están relacionados con ese estímulo fóbico. El otro que por ahí suena también bastante raro para quien lo escuche es la terapia de exposición, ¿sí? Eh, que involucra exponer gradualmente a la persona con esta fobia al objeto, a la situación, ¿sí? Que le tiene miedo hasta que ese miedo disminuya. Bien, y en algunos casos también se utilizan medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, para reducir todos esos síntomas de ansiedad. ¿Sí? Bien. En otros casos, las técnicas de relajación, la respiración profunda, la meditación para el control de la ansiedad. ¿Sí? Bien. A ver, otras claves quizás para ayudar a estos niños que padecen de algún tipo de fobia es brindar el ambiente o crear y brindar un ambiente de apoyo, un ambiente de comprensión, ¿sí? Nosotros debemos tener esta característica de poder escuchar, ¿sí? Bien, porque yo siempre digo lo siguiente, oír no es lo mismo que escuchar. Bien, ustedes pueden estar oyendo que yo estoy hablando, pero no me están prestando atención. O pueden estar escuchando, lo que significa estar prestando atención. ¿Sí? Yo puedo oír que pasó una moto, pero no estoy prestando atención a la moto. ¿Sí? Entonces, escuchar todas esas preocupaciones, todos sus miedos, siempre teniendo una manera empática, ¿sí? Y no restarle importancia a esas emociones, ¿sí? O evitar minimizar por ahí la ansiedad que tiene el niño, ¿sí? Y como les dije antes, uno de los enfoques principales en el tratamiento es la exposición gradual, ¿sí? Que si se aplica, debemos trabajar en conjunto con ese niño y con el equipo terapéutico para desarrollar un plan de exposición gradual que le permita a ese niño enfrentar progresivamente ese objeto, esa situación, en un entorno que va a ser controlado, en un entorno que va a ser seguro. ¿Sí? Y enseñarle a este niño técnicas de relajación. ¿Sí? Visualización guiada, respiración profunda, ¿sí? Para reducir esa ansiedad. ¿Bien? ¿Sí? Entonces debemos practicar junto con el niño estas técnicas de manera regular para que ese niño la utilice como una herramienta de afrontamiento para cuando la necesite. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es utilizar todo lo que son refuerzos positivos y todo lo que son los elogios. Bien, así nosotros le reconocemos a este niño el esfuerzo, ¿sí? Que está haciendo al enfrentar sus miedos. ¿Sí? Celebrar cada pequeño logro, cada pequeño avance, fomentar la confianza, fomentar la autoestima, ¿sí? Fomentar esa capacidad que tiene para superar esta forma. Entonces, implementamos estrategias de afrontamiento, ¿sí? Técnicas de pensamiento positiva, reestructuración cognitiva, ¿sí? La creación de un plan por ahí de acción para manejar la ansiedad cuando se genera este desencadenante de la fobia. Perdón. Bien, y siempre trabajando estrechamente con el equipo terapéutico, ¿sí? Que puede incluirse ahí terapeutas, terapéuticas ocupacionales, psicólogos, ¿sí? Psiquiatras,
Bien, nosotros tenemos que coordinar todo ese esfuerzo para garantizar este enfoque integral y coordinado en este tratamiento e involucrar a la familia. ¿Sí? Educar también a la familia sobre la fobia específica de este niño. Proporcionarle a la familia también estrategias de apoyo para ese niño dentro del hogar. ¿Sí? Y que la participación activa de la familia va a ser también fundamental en el éxito del tratamiento. ¿Sí? Entonces nosotros debemos trabajar de cerca con el niño, con su equipo terapéutico y con su familia. ¿Sí? Bien. Entonces les decía, tratamiento en sí, mayormente terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que es una terapia psicológica, que más que nada se centra en identificar, en cambiar patrones de pensamientos, de comportamientos negativos que están asociados con esta fobia, que también ahí se pueden incluir técnicas como la exposición gradual, ¿sí? Terapia de juego, ¿bien? Para los niños más pequeños, ¿sí? O para esos niños que por ahí tienen dificultades para expresar sus emociones verbalmente, lo que es la terapia de juego es sumamente efectiva, ¿sí? Que es una sesión de juego que durante esa sesión, que es dirigida por un terapeuta, se utilizan actividades lúdicas para explorar y también para abordar los miedos y las ansiedades de este niño de una manera mucho más accesible, más comprensible. ¿Sí? La otra era las técnicas de relajación, que ya lo vimos, la exposición a la vida real, el apoyo familiar y la medicación, ¿sí? Si es que es necesario, porque no en todos los casos se necesita medicación. Se necesita medicación ya cuando la ansiedad es severa, ¿sí? Ya cuando la ansiedad interfiere en el funcionamiento diario del niño. ¿Sí? Bien, esa medicación siempre va a estar bajo supervisión de un médico o psiquiatra. ¿Sí? Bien. Bien, me dan un segundo, me voy a buscar agua y ya regreso enseguida. Ahí está. Después te la busco. Bien. Lo otro es epilepsia en niños, ¿sí? Que la epilepsia en sí, que es un trastorno neurológico, ¿sí? A ver que voy a cerrar acá. Tengo un montón de cosas abiertas. Bien, es, como les dije recién, un trastorno neurológico que está caracterizado por convulsiones recurrentes que resultan en una actividad cerebral anormal. Bien, a ver, la epilepsia puede afectar a personas de todas las edades, incluidos los niños. ¿Sí? Bien, la epilepsia en niños
puede manifestarse de diversas formas y tener también diferentes causas, ¿sí? Algunos tipos de epilepsia pueden ser genéticos, perdón, ¿sí? Otras pueden ser resultados de, por ejemplo, lesiones cerebrales, infecciones, trastornos metabólicos, ¿sí? O alguna otra condición médica. Bien, entonces, con respecto a la epilepsia, las causas más comunes de epilepsia eh, en todas las edades, hablamos de, por ejemplo, a ver, desde accidentes cerebrovasculares, ¿sí? En personas adultas mayores, demencia, como es el Alzheimer, el mal de Alzheimer, ¿sí? Lesiones cerebrales traumáticas, infecciones, como es, por ejemplo, la meningitis, como es el HIV, SIDA, ¿sí? Como son los abscesos cerebrales, ¿bien? Eh, Lesiones cerebrales que ocurren durante o cerca del momento del nacimiento, ¿sí? Tumores cerebrales, vasos sanguíneos también anormales en el cerebro, ¿bien? Alguna otra enfermedad que dañe o destruya lo que es el tejido cerebral, ¿sí? Y después tenemos la epilepsia hereditaria, que son los trastornos epilépticos congénitos. ¿Sí? Bien, como les dije antes, las convulsiones epilépticas pueden presentarse a cualquier edad. ¿Sí? Son más comunes en niños pequeños y en adultos mayores de 65 años. Bien. Eh, Si hablamos de los síntomas, también van a variar de una persona a la otra. Hay algunas personas que pueden tener simples episodios de ausencia, otras pueden tener ser violentos o temblores violentos, no ser violentos, temblores violentos y pérdida de lucidez mental, ¿sí? Bien, la mayor parte del tiempo para las personas con epilepsia, todo lo que son sus convulsiones, son muy similares a las de las primeras veces, ¿sí? Eh, a ver, eh, se le puede pedir al paciente, ¿sí? Un electroencefalograma, ¿sí? Para revisar todo lo que es la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Se va a llevar también a cabo un examen físico, ¿sí? En algunos casos hasta se requiere de permanecer en un hospital especial, ¿sí? Eh, a ver, a donde se pueda grabar la actividad del cerebro mediante cámaras de video, ¿sí? Que capturan, digamos, lo que pasa durante la convulsión, ¿sí? También se pueden pedir exámenes, por ejemplo, de glucemia, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, hasta punción lumbar, ¿sí? Eh, También tomografía computarizada o resonancia magnética de la cabeza, y eso más que nada para encontrar, perdón, la causa y localizar el problema en el cerebro, ¿sí? Eh, Ahí vamos. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros como acompañantes terapéuticos, o mejor dicho, como ser humano, como persona, ¿sí? Eh, Tenemos que saber la manera que debemos actuar, ¿sí? Ante un episodio de convulsiones,
¿sí? Primero que nada, hay que mantener la calma, ¿sí? Estar seguros y ser eficientes. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad, para garantizar el bienestar de este niño en crisis, ¿sí? Entonces, lo primero es mantener la calma, ¿sí? No entrar en pánico, ¿sí? Eso va a ayudar a tranquilizar a este niño y a los que estén presentes, podemos decir, en esa situación. Lo segundo que debemos hacer es asegurar la seguridad, ¿sí? Evaluamos rápidamente el entorno, ¿sí? Y eliminamos cualquier objeto cercano que pueda causar una lesión, que pueda ser peligroso, ¿sí? Que se pueda golpear. Por ejemplo, un mueble afilado, por ejemplo, mi escritorio, y en la parte de abajo tiene todo lo que son cajones, ¿sí? Si los podemos correr, mejor alejar los objetos duros, los objetos pesados, despejar el área lo más que se pueda. Lo otro es proteger la cabeza, ¿sí? Colocar algo suave debajo de la cabeza. ¿Para qué? Para evitar lesiones, ¿sí? En el caso de que se pueda golpear durante la convulsión. Un almohadón, una sábana que tengamos a mano que la podamos enrollar, una campera, ¿bien? Otra cosa que sí o sí hay que tener en cuenta, que muchos lo hacen y no se debería hacer, ¿sí? No restringir los movimientos. Nunca, nunca, nunca intenten contener o restringir los movimientos durante la convulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso puede causar lesiones tanto al niño como a nosotros, ¿sí? Permitirle a este niño, en este caso a este niño, que se mueva libremente durante una convulsión, ¿sí? Bien, no ponerle nada en la boca, bien, no intenten darle comida, darle agua, ni darle ningún tipo de medicación hasta que esta persona esté completamente consciente, ¿sí? Y no mover al individuo al menos que esté en peligro inminente, ¿sí? Por ejemplo, en el medio de la calle, ¿sí? Bien. Bien, no se ponen objetos en la boca. Existe este mito de que podría tragarse la lengua, pero eso no es cierto, ¿sí? Pero sí podría causarle lesiones en los dientes y áspix. Bien, si nosotros introducimos algo en su boca. Tengan cuidado, ¿sí? Bien. Y si es posible, colocarlo de lado para ayudar a mantener las vías respiratorias despejadas y permitir que cualquier saliva, cualquier fluido salga de la boca sin ninguna obstrucción, ¿sí? En la posición de costado, ¿sí? Es para prevenir que aspire fluidos durante la convulsión. Y otra cosa sumamente importantísima es controlar la duración de la convulsión. Creo que se me está lastimando el ojo. ¿Sí? Si es posible controlar, cronometrar la duración de la convulsión, ¿sí? La mayoría de las convulsiones epilépticas duran menos de 2 minutos, ¿sí? Si la convulsión dura más de 5 minutos, deben llamar al servicio de emergencia de inmediato, ¿sí? Otra cosa importante, mantener la privacidad. Sí, vamos a suponer que la convulsión ocurre en un lugar público, ¿sí? Tratar de mantener la privacidad y la dignidad. Entonces, pedirle por ahí a las personas que se presentan, que es muy común, no debería ser común, pero es común que las personas se amontonen
¿sí? Se alejen y respeten el espacio, ¿sí? Nosotros debemos brindar apoyo emocional después de la convulsión, brindar este apoyo emocional tanto al niño como a su familia, ¿sí? Ser tranquilizador, ser comprensivo, explicarles lo que sucedió de una manera clara, de una manera concisa, ¿sí? Y registrar la convulsión, si se puede, incluyendo, por ejemplo, la hora de inicio, la duración, los síntomas que nosotros observamos o cualquier otro detalle que sea relevante. Eso va a ser muy útil para el médico tratante en el tema de evaluación y seguimiento, ¿sí? Y debemos informar al equipo médico si el niño, bueno, si el niño, si tuvo una convulsión, ¿sí? Lo antes posible, ¿sí? Al médico le tenemos que eh, brindar información precisa, información completa sobre lo que ocurrió durante la convulsión y cualquier también cambio en la conducta de ese niño. ¿Sí? Bien. Entonces, una crisis convulsiva, que también se conoce como convulsión, es un evento que es repentino, es un evento que es temporal, ¿sí? En el cual hay una actividad eléctrica normal en el cerebro que causa estos movimientos involuntarios, estos cambios en el comportamiento, ¿sí? Y en algunos casos la pérdida de coherencia y de conciencia también, ¿sí? Bien. Y existen varios tipos de crisis convulsivas. Perdón. ¿Sí? Tenemos la crisis convulsiva generalizada, ¿sí? Que está afectada, es una crisis que afecta todo el cerebro, ¿sí? Y pueden involucrar movimientos tónicos, o sea, rigidez muscular, ¿sí? Movimientos clónicos, estos movimientos eh, repetitivos, ¿sí? O una combinación, ¿sí? O movimientos atónicos, la pérdida repentina del tono muscular, o mioclónicos, ¿sí? Que son movimientos rápidos o movimientos involuntarios. Luego tenemos crisis convulsiva focal o parcial, ¿sí? Que esta afecta solo una parte del cerebro y pueden ser simples, ¿sí? En la cual la persona que la padece permanece consciente y puede experimentar tanto sensaciones o movimientos anormales en una parte del cuerpo, ¿sí? Bien. Luego tenemos crisis convulsivas no epilépticas, que son eventos que parecen convulsiones, pero no son causadas por actividad eléctrica normal en el cerebro, ¿sí? Que en realidad pueden ser resultados de trastornos psicológicos, estrés emocional, ¿sí? Bien. Eh, Luego tenemos, a ver, en una crisis convulsiva, o cuando un niño tiene una crisis convulsiva, eh, puede afectarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, el miedo y la ansiedad, ¿sí? Para un niño puede ser sumamente, esta experiencia sumamente aterradora, ¿sí? Puede causarle miedo, puede causarle ansiedad, ¿sí? Especialmente si no entienden lo que le está pasando, ¿sí? Otra manera es las lesiones físicas, ¿sí? ¿Se acuerda que yo le dije que durante la convulsión eh, una persona, por ejemplo, puede caerse, puede golpearse, ¿sí? Eso le puede provocar alguna lesión física como cortes, hematomas, fracturas, ¿sí? Después de una convulsión, también un niño puede sentirse agotado físicamente debido a la tensión en el cuerpo durante ese episodio, ¿sí? Después de una convulsión puede sentirse confundido, desorientado, ¿sí? Puede tener dificultad para recordar lo que sucedió durante la convulsión,
puede tener dificultad para comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Y algunos niños también pueden experimentar cambios emocionales después de la convulsión. Tristeza, irritabilidad, frustración, ¿bien? Y todo lo que son las convulsiones afectan o pueden afectar la vida diaria de ese niño, ¿sí? Más que nada cuando ocurren con frecuencia, ¿sí? O si el niño por ahí necesita tomar medicamentos para controlarlas. Entonces puede interferir en la escuela, puede interferir en las actividades extracurriculares, puede interferir en las interacciones sociales, ¿sí? Por eso es importantísimo brindar apoyo, brindar comprensión, ¿sí? Podemos incluir ahí educar al niño sobre su condición, enseñarle cómo reconocer las señales de advertencia de una convulsión, cómo responder de manera segura durante ese episodio. Debemos trabajar con los profesionales de la salud para desarrollar un plan de tratamiento adecuado para ayudar a manejar las convulsiones de manera efectiva, para minimizar lo que es el impacto en la vida del niño. ¿Sí? Bien, es importante destacar que no todas las convulsiones son epilepsias, por eso vimos epilepsia y luego convulsiones, ¿sí? Las convulsiones pueden ocurrir debido a diversas causas, lesiones cerebrales, infecciones, trastornos metabólicos, fiebres altas, como son las convulsiones febriles. La epilepsia en sí es una condición en la cual una persona experimenta convulsiones recurrentes debido a una actividad eléctrica normal en el cerebro, ¿sí? Y acuérdense que ante una crisis convulsiva es fundamental mantener la calma, proteger a la persona de lesiones, colocar de lado, si se puede, para facilitar lo que es la respiración y buscar ayuda médica si es que es necesario. ¿Bien? Bien. Próxima clase vemos esquizofrenia, que me falta, me lo voy a anotar antes de que nos retiremos. Denme un segundito antes de que nos vayamos. Uy, ¿qué toqué? ¿A dónde me fui? Ahí está. Bueno, ahí está. Bien. Estoy muy molesta hoy con los lentes. Esquizofrenia nos queda para ver y síndrome de Down, ¿sí? Vamos a ver trisonomía 21, trisonomía 18 y trisonomía 13, parálisis cerebral infantil, que voy a tratar de terminar todo esto la próxima clase, discapacidad intelectual, y esa es la última, para poder avanzar con, ahí estoy abriendo el campus virtual, me parece que es abuso sexual, maltrato infantil, si yo no me equivoco, me voy a fijar para no meter la pata. Ahí lo estoy corroborando, sí, exactamente, para seguir con lo que es abuso sexual, maltrato infantil y violencia también, ¿sí? Y si podemos, vamos a hablar un poco de comportamientos suicidas. ¿Bien? Bien, les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Les habilité una parte del trabajo práctico que quien quiera hacerlo a modo de repaso lo hace, del módulo 4 y 5. Después voy a habilitar la segunda parte para no hacer un cuestionario muy grande, que no es un requisito, como les dije en la clase anterior, para rendir el examen final. Se los coloqué a modo de repaso del módulo, que estaría bueno que quien pueda lo haga. No tiene un tiempo
¿sí? Para realizarlo, no tiene fecha, no tiene hora, ¿sí? No tiene segundos ni minutos para realizarlo, así que quien quiera realizarlo lo hace a modo de repaso, ¿sí? Y nos vemos entonces el próximo jueves, ¿sí? A las 15:05, más tardar, nos estamos encontrando aquí. Les mando un beso enorme y disfruten el fin de semana largo para aquellos que no trabajan y para los que trabajan, obviamente que también. Nos vemos. Chao, chao.